Buenas tardes a todos. El día de hoy nos reúne una nueva conferencia denominada El análisis del cuarto pleno casatorio. Inicialmente vamos a dar la bienvenida a los integrantes de la mesa de honor, al presidente de esta Corte Superior de Justicia, el doctor Gabino Espinosa Ortiz, asimismo a nuestro invitado y expositor, al doctor Julio Pozo Sánchez. Lo recibimos con fuertes aplausos. Vamos a ceder la palabra al presidente de esta Corte, quien va a dar la bienvenida e inicio a esta conferencia. Fuertes aplausos. Buenas tardes, señores jueces, señores presidentes jurisdiccionales, señores abogados. Para nosotros es en realidad un honor tener como expositor al doctor Eduardo Pozo Sánchez, docente de la Universidad Nacional de San Marcos, del tema de derechos reales. Derechos reales probablemente es un título del libro del Código Civil tan antiguo como el derecho de obligaciones. Probablemente uno de los títulos tiene sus raíces en el derecho romano atrás. En realidad, yo soy juez penal por casualidad. Yo sí he visto en mi vida profesional más que derecho penal, derecho civil y más aún derecho real. El tema que nos propone sacar el doctor respecto al tema referido al análisis del cuarto pleno casatorio con respecto a la redundancia de las demandas de desalojo por vencimiento de contrato y arrendamiento frente a la demanda hipotecaria tiene esta relación pues con el artículo 911 del Código Civil, que la letra señala la función precaria es la que se ejerce sin título o cuando el que tenía ha fallecido. Probablemente esta última parte es la que genera el acuerdo plenario de este pleno casatorio, de lo que probablemente ha sido también materia de discusión. El derecho civil en realidad es un derecho amplio, vasto, y para poder conocerlo hay que estudiar con esa profundidad de esta materia. Yo creo que esta tarde el doctor puede establecer algunos temas que, por lo menos en lo personal, he dejado de revisarlo en el Consejo Penal, alguna cosa muy puntual del Código Civil, pero también espero yo explicar algunos conocimientos con la exposición del doctor. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Estamos aquí los jueces y asistentes, abogados, trabajamos aquí en Lima Norte, después de estas jornadas extenuantes, pero también nos damos un espacio de tiempo para seguir capacitando. Muchísimas gracias, doctor, por su deferencia, por su tiempo y sobre todo por haber venido a esta profesión de policía. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta conferencia, no sin antes poder leer una pequeña hoja de vida de nuestro ponente y así conocer la experiencia que dispone nuestro disertador. El doctor Julio Eduardo Pozo Sánchez ha trabajado como gerente general San Miguel Industrias S.A. de la empresa Grupo Italcom. Asimismo, dispone de un título de posgrado de especialización en estrategias de negociación por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Así también es profesor de Derechos Reales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Comisión de Estudios de Derechos Reales del CAL durante el año 2010. Así también ha sido expositor y conferencista en eventos académicos realizados a nivel nacional, consultor en temas de propiedad y posesión. Así también colaborador permanente de la revista jurídica Gaceta Civil y miembro del Comité Consultorio de la revista jurídica Cualidad Civil. El tema que nos va a exponer hoy es análisis del cuarto pleno casatorio, demandas de desalojo por vencimiento, contrato de arrendamiento frente a la demanda por precario. Lo recibimos con fuertes aplausos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento al señor presidente de la Corte y a su equipo académico por la invitación tan gentil de venir a compartir. Yo siempre digo que no busco
enseñar y yo vengo a aprender muchas veces a este tipo de seminarios o conferencias y naturalmente a transmitirles alguna posición sobre estos temas. Este tema no es reciente, pero valgan verdades, aún hoy trae aparentes complicaciones y espero poder intercambiar ideas, intercambiar pareceres, darles mi opinión naturalmente y ¿por qué no generar una discusión, alguna reflexión para ustedes? El cuarto pleno casatorio, con la venia del señor presidente, el cuarto pleno casatorio se publica en noviembre del año 2013. El cuarto pleno casatorio tiene una particularidad. Quiero hacer un poquito de antecedentes. Los plenos casatorios civiles en el país, hoy convocados, son 9. En el Perú, al amparo del artículo 400 del Código Procesal Civil, se han convocado 9 plenos casatorios civiles. 9. 7 a la fecha han merecido sentencia. 2 plenos casatorios aún no han merecido sentencia. De los 7 que han merecido sentencia y en total de los 9 que han sido convocados, la materia del derecho real es recurrente. El segundo pleno casatorio aborda el tema de la composesión, un caso muy interesante que comentaré, espero, a propósito de la exposición. El cuarto pleno casatorio del que vamos a hablar hoy establece los supuestos de posesión precaria. El sexto pleno casatorio se refiere a la ejecución de la hipoteca, otro derecho real de garantía. El séptimo pleno casatorio se refiere a la oponibilidad en un proceso de tercería excluyente de propiedad del embargo inscrito frente a la propiedad inscrita. El noveno pleno casatorio que se acaba de convocar se acaba de convocar hace un par de semanas, tiene que ver con si el juez puede o no determinar la validez de un contrato de compra-venta en el proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Entonces, es saludable, es muy saludable tener plenos casatorios, es muy saludable porque nos guste o no el resultado, nos guste o no la decisión, compartamos o no compartamos ese criterio, el pleno casatorio lo que establece es uniformidad, predictibilidad. Y para mí, dentro del ordenamiento de la jurisdicción, eso es sumamente importante porque así los justiciables, los litigantes, las partes involucradas podemos conocer de antemano cuál va a ser el resultado de nuestro proceso. Y eso ahorra tiempo a todo el mundo, porque si yo ya sé que soy el acreedor y delante mío hay un propietario que, aunque no haya inscrito en el registro, tiene un documento de fecha cierta, mi embargo va a ser cancelado, porque ya lo dijo el séptimo pleno. ¿De qué sirve de que litigue? ¿Me dejo entender? Los plenos casatorios, sentencias emitidas al amparo del artículo 400, cuando abordan este tipo de temas complejos, problemáticos, donde eventualmente se han emitido sentencias contradictorias, son muy saludables, aportan predictibilidad y directamente benefician a todas las partes, porque los litigantes vamos a conocer de antemano cómo va a pronunciarse el juzgado, la sala, la Corte Suprema de Justicia, cuando aborde alguno de los supuestos a que se refiere el pleno. ¿De qué trató el cuarto pleno casatorio? Yo tengo una primera visión. El cuarto pleno casatorio se convoca a razón de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Perdón, a propósito de un proceso de desalojo. ¿Cómo se llama, doctora? Perdón. Doris. ¿Puedo decirle Doris? Bueno. Imagínese, Doris, que usted vive en Pucallpa, ¿correcto? De ahí vino el caso, el cuarto pleno aparece ahí. Vive en Pucallpa
y ha vivido por más de 40 años en un inmueble en Pucallpa. Por más de 40 años. Yo aparezco de pronto, afirmo ser el propietario y quiero la restitución del inmueble del que afirmo yo ser el propietario. Lo primero que se nos viene a la mente a los abogados cuando hay un supuesto así, creo yo, es, bueno, usted como propietario, para recuperar la posesión del bien que afirma es suyo, tiene básicamente dos acciones. Las dos acciones son posesorias. La primera, el desalojo. La segunda, la reivindicación. Un ratito, Julio, pero la reivindicación... No, ahora te explico. Primer pie de página, porque no es parte del tema. Para que me convoquen después. La reivindicación es una acción posesoria porque tiene por objeto recuperar la posesión. Julio, pero es exclusiva del propietario. Naturalmente, la reivindicación es inherente al derecho de propiedad, pero su objeto es recuperar la posesión. ¿A favor de quién? Del propietario, que es el único que puede demandarla. Pero eso no resta su calidad de acción posesoria. Al ejemplo, Doris, tú estás en posesión hace 40 años, yo soy el propietario, tengo dentro del abanico de posibilidades para recuperar el bien, por lo menos dos acciones: el desalojo o la reivindicación. Vamos a dejar la reivindicación de lado y nos vamos a abocar al desalojo. Dentro del desalojo, el desalojo tiene que ser causado, ¿no? El desalojo tiene que ser causado. El demandante en un desalojo, teóricamente, tiene que tener derecho a la restitución del bien. Tiene que tener algún título que manifieste un derecho que le permita la restitución del bien. Bueno, yo afirmo ser propietario, ahí está mi derecho a la restitución del bien. Y el demandado en el desalojo, por el contrario, no tiene que tener derecho a la posesión del bien. Y no tiene derecho a la posesión del bien en nuestro ordenamiento aquel demandado cuyo contrato de arrendamiento ha vencido, aquel demandado que ha dejado de pagar 2 o más cuotas de alquiler, aquel demandado que simplemente no tiene título o su título ha vencido. ¿Correcto? Quiero tratar de ser esquemático en la medida de lo posible. En el caso concreto elegí el desalojo por precario. Es el caso del pleno. Elegí demandante desalojo por precario, y el desalojo por precario puntualmente supone que demanda quien tiene derecho a la restitución del bien, en el ejemplo el propietario, y es demandado aquel que no tiene título o su título ha vencido. Correcto. Cuando contestas la demanda, en el caso del pleno puntualmente, afirmas tener posesión por más de 40 años. Afirmas haber adquirido por prescripción adquisitiva de dominio, pero señalas que no cuentas con sentencia judicial que te declare como tal. ¿Me dejo entender? Típico caso, ¿no? Ese es un clásico. Estás en posesión muchísimos años, aparece el propietario, te quiere demandar, te arremete contra ti con el desalojo, arremete contra ti con una reivindicación, y de pronto cuando contestas la demanda tú afirmas: un momentito, tengo tantos años de posesión, yo pago la luz, yo pago el agua, tengo pago de impuesto predial, ¿no? Mis hijos estudian a la vuelta, soy el presidente de la asociación, yo organizo las panchadas, organizo las polladas, todo el mundo me conoce. Claro, pues, eso hace. Sí, por supuesto. ¿No? Yo soy el que da la cara por la junta acá de propietarios del vecindario, pero no tengo sentencia. Nunca fui al Poder Judicial, nunca tramité una prescripción adquisitiva notarial, si correspondiese, jamás fui a un fuero administrativo para que me titulen, simplemente no tengo sentencia. El juzgado Ucayali, porque esto se sigue ante un especializado, el desalojo por precario es competencia de un especializado, declaró fundada la demanda de desalojo por precario.
con ocasión del caso que resuelve el cuarto pleno. En segunda instancia, para la segunda instancia tú apelas, presentas tu apelación y acompañas a tu apelación el cargo de ingreso de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Me sigue, no? Que curiosamente, dada la localidad donde se encontraba, es de conocimiento del mismo juez que resolvió el desalojo, porque solo había juez. Sí, así ocurrió, ese es el caso. ¿Ok? En apelación, la sala superior confirma y dice fundado el desalojo. El caso llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema convoca al cuarto pleno casatorio civil. Llama a 3 amicus curiae, 4, y les hace 2 preguntas para que ellos, con sus conocimientos jurídicos, ayuden a la Corte Suprema a ofrecer una respuesta al caso concreto. La pregunta que hicieron los supremos a estos amigos del tribunal, para no decirlo en latín, porque así es la traducción, fue la siguiente. El demandado en un proceso de desalojo que afirma ser propietario por prescripción, necesita de la sentencia judicial que lo declare como tal. Resúmelo, Julio. Ya. La sentencia judicial en un proceso de prescripción es constitutivo o declarativo. Eso le preguntó la Corte a los amigos del tribunal. No fueron cualquiera los abogados que expusieron. Eran de la talla de Corte Avendaño o de Martín Mejorada. Cada uno ofreció una respuesta. ¿Me siguen, no? ¿Me están siguiendo? Si se pierde, avíseme. Avíseme, si se pierde, avíseme, tranquilo. Apréciese que el cuarto pleno casatorio, Julio, pucha, avanza un poco, pues, ¿no? Son 200 filiminas, sí, son 200. Pero ya llegamos, tranquilos. Ahora empiezo, pues todavía no he empezado. Estoy en la intro. ¿Ok? ¿Es hasta las 10? No. ¿Sí se puede quedar? Ya, ok. Yo Bueno, voy. Se convoca el cuarto pleno casatorio y voy a advertir algo, ¿no? Yo me he tomado la molestia, naturalmente, de leer toda la sentencia. Tiene 2 votos, mayoría y minoría, ¿no? Más de 80 páginas. Y tiene una primera curiosidad de esta sentencia, ¿no? El pleno es convocado con ocasión de un recurso de casación que se presentó, y este recurso de casación no atacaba el fondo. Era un recurso de casación que invocaba vulneración por parte de la Sala Superior de Ucayali del debido proceso. No sé si me dejo entender. Era un recurso de casación por errores de forma, y la Corte Suprema de todas maneras acogió el caso y se tuvo naturalmente que pronunciar sobre él. Curioso, ¿no? ¿Me dejo entender? Eso es un temita muy curioso. Es los que son magistrados, trabajan en la carrera judicial, lo conocen mucho mejor que yo. Hay una suerte de error, ¿no? Una falla manifiesta, en mi opinión. Y la Corte Suprema, en las 5 primeras páginas de esta sentencia, dice que el recurso de casación es improcedente, que no hay vulneración al debido proceso. Pero como ya convocó al pleno, entonces tiene que pronunciarse sobre el fondo, porque ya lo había convocado. Es curiosa la sentencia. Y cuando se pronuncia sobre el fondo, si usted tiene a bien leer la sentencia del cuarto pleno casatorio, concretamente la Corte no responde, no ataca, no analiza la pregunta que le formuló a los amigos del tribunal para la que supuestamente había convocado el pleno. Porque bajo ninguna parte de la sentencia, de esta extensa sentencia, usted va a encontrar un análisis riguroso que responda a la pregunta de si
la sentencia en un proceso de prescripción es declarativa o constitutiva. No lo hay. Lo que sí hay es 6 supuestos de hecho que la Corte Suprema de Justicia, a propósito de la sentencia del cuarto pleno, comienza a considerar como supuestos de hecho de precario. Por eso la sentencia del cuarto pleno casatorio, que se convoca, en mi opinión, para dilucidar un tema de prescripción y de la naturaleza de la sentencia que en ese proceso se emite, a los efectos de un caso de desalojo, termina desnaturalizándose y estableciendo 6 supuestos de posesión precaria. Todavía no he entrado a comentar si los supuestos están bien o no. En mi opinión, salvo el último, todos establecen algo con lo que yo coincidía desde hace mucho tiempo, por lo menos yo. Pero lo que les estoy refiriendo ya son 2, de alguna manera, errores. El primero, haber convocado un pleno a propósito de un recurso de casación que se elevó por errores de forma. Y el segundo, no haberse pronunciado sobre el objeto del pleno, sobre la razón de ser de la convocatoria del pleno, sobre lo que los amigos del tribunal se pronunciaron. Además, terminó el pleno estableciendo 6 supuestos de precario. La Corte Suprema establece que precario es este en su sentencia. Precario es la persona, dice la Corte Suprema en su sentencia, una persona tendrá la condición de precario cuando ocupe un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello. Siempre uno tiene que ser reflexivo, para eso tienen estos eventos, los compensatorios. Siéntanse con la tranquilidad, por favor, con la libertad de formularme cualquier inquietud, pregunta, consultas aquí no atiendo, pero pregunta encantado, por si acaso. ¿El precario quién lo define? El 911 del Código Civil lo define en 2 líneas. ¿El precario cuándo aparece en nuestro ordenamiento? ¿Cuándo usted mi doctor tiene pinta de haber leído ese código que yo no estudié? Doctor, ¿usted leyó el término precario en algún ordenamiento nuestro? ¿Ah? Sinceramente no. No le he querido decir viejo, doctor, por si acaso. ¿Cuándo aparece el precario en nuestro ordenamiento? La institución. ¿Cuándo aparece el precario? ¿Cuándo se lee por primera vez precario? Doctor, usted tiene pinta de que lo ha leído. No. En nuestro ordenamiento, en la legislación, la institución, ¿cuándo aparece? El término precario aparece en el ordenamiento peruano, en el Código de Procedimientos Civiles de 1900. ¿De cuándo es el de Procedimientos Civiles? De 1912. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. 1912. Solito se ha dicho bien. 1912. Ahí aparece el término precario. Yo no lo leí. Yo no alcancé. Y aparece en el capítulo de desahucio. El desahucio es lo que hoy se conoce como desalojo. Y para los que recuerden, se establecía en ese Código de Procedimientos Civiles que el desahucio procedía contra aquel sujeto que no pagaba la renta y aquel que era precario. Así decía el Código de Procedimientos Civiles de 1912. ¿Y a quién aludía esa norma procedimental con precario entonces? Bueno, lo desarrolló la jurisprudencia. La jurisprudencia de las ejecutorias de la Corte Suprema de los años 60, 70 desarrollan con mayor amplitud quién era el precario para el Código de Procedimientos Civiles de 1912.
Bueno, la Corte Suprema de aquel momento llega a establecer de que precario era aquel pues que no tenía derecho a estar en ese bien, de que no pagaba renta, aquel que se había metido sin ninguna autorización, sin ningún permiso, y en supuestos concretos, como los que acabo de contar, la Corte Suprema establecía procede el desahucio porque ese señor es un precario. Ese desarrollo jurisprudencial de los 60 y de los 70 es recogido por primera vez en el Código Civil de 1984. El artículo que nosotros leemos y que a los civilistas nos encanta tanto utilizar cuando demandamos desalojo, tiene como origen en el Perú el Código de Procedimientos Civiles y el desarrollo de la jurisprudencia que de alguna manera, con ocasión de diversos supuestos, se resumen en aquel famoso artículo que dice: precario es aquel que posee sin título o con título fenecido. El legislador de 1984 de nuestro código compendió todos los supuestos de hecho que la Corte Suprema había conocido y la jurisprudencia que había desarrollado en esa frase. No obstante, el precario no es una invención peruana, por si acaso. El precario es un término que viene, el precario es una institución que viene de Roma. El precario romano es un sujeto totalmente distinto al precario que nosotros tenemos en nuestro código, por si acaso. Pero eso es otro tema. Entonces, el Código Civil de 1984, en su artículo 911, dice: precario es aquel que posee sin título o con título fenecido. ¿Cómo lo hago chambear al de la cámara, no? Pero esto define la Corte Suprema de Justicia acá, en el Perú. Una persona tendrá la condición de precario cuando ocupe un inmueble ajeno, obvio, sin pago de renta. Sin pago de renta. A mí me parece, uno, esto no lo establece el código. Dos, me recuerda el razonamiento de las ejecutorias de los años 60 o 70. Porque sí decían o buscaban definir al precario. Sin pago de renta y sin título para ello. Bueno, y sin título para ello, ese es precario. Cuando se ocupa el inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello. O cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente frente al reclamante por haber extinguido el mismo. Discúlpenme, pero la definición que da la Corte Suprema es la misma que hace el código, pero con otras palabras. No me ha dicho nada. Precario es aquel que ocupa un inmueble ajeno, sí, pues, sin pagar renta, obvio, pues, si no sería arrendatario, y sin título para ello. Bueno, eso dice el código, ¿no? O cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente, por haberse extinguido. O sea, porque el título ha fenecido, pero acabo de advertirle, en mi opinión, el primer y único más grande problema de esta institución, del precario, en nuestro país. Si usted quiere saber si está frente a un poseedor precario o no, si usted quiere saber, en mi opinión, si nos encontramos en un supuesto de precariedad o no, usted tiene que hacerse una pregunta, una sola pregunta. La respuesta a esa pregunta le da la respuesta a la inquietud que acabo de formular. ¿Qué es lo más importante del precario en nuestra legislación? ¿Cuál es la palabra que determina si hay o no precario? Título. Título. Yo en clase de pregrado siempre bromo.